Y nos vamos a venir aquí a América Latina porque esta ha sido una semana muy importante para Colombia, una Colombia que ya está en pleno modo electoral, luego de que este domingo quedara resuelto cómo va a ser la composición del Congreso en los próximos 4 años, el Congreso que va a acompañar al próximo presidente con un partido muy fuerte que es el partido del Pacto Histórico, que es el partido del presidente Petro, y con una oposición que está una vez más liderada por el Centro Democrático de Álvaro Uribe, aunque Uribe no entró al Congreso. Y además la resolución de las principales internas de la oposición que terminan de configurar quiénes son los candidatos más importantes. Bueno, hoy día de definiciones de compañeros de fórmula, pensando en los comicios del 31 de mayo. Así que nos vamos en vivo a Bogotá, al encuentro de Sergio David González, para meternos en estas novedades. ¿Cómo va, Sergio? Buen día. Darío, un gusto saludarte. Así es, ayer lo anunciábamos, que iniciaba desde cero esta campaña política para poder llegar a la presidencia de la República y ya empezó con los movimientos adecuados justo para esta semana. Y es conocer cuáles van a ser las fórmulas vicepresidenciales de todos los candidatos que quieren reemplazar a Gustavo Petro allí a partir del próximo 7 de agosto. Hay dos anuncios importantes, Darío. Los dos candidatos que están punteando las encuestas en este momento, por lo menos. En la fotografía, si hoy fueran las elecciones, la disputa está entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Ellos dos, representando los dos extremos ideológicos en Colombia, serían los que se enfrentarían y llegarían posiblemente a un balotaje, a una segunda vuelta. Y estos dos, hoy justamente anunciaron cuáles van a ser las fórmulas vicepresidenciales, cómo quieren llegar y sobre todo, Darío, cómo quieren cautivar al electorado con esa persona que les va a acompañar durante el gobierno, que además en Colombia hay que decirlo, Darío, el puesto de vicepresidente no es un puesto fijo, es decir, no es alguien que tenga funciones específicas dentro de la Constitución colombiana, solo está ahí como si fuera un jugador en la banca en un partido de fútbol esperando si al titular le llega a pasar algo. Puede representar al país en algunos eventos internacionales, pero su principal función es estar en la banca en el momento que el titular no se encuentre en la disposición para jugar el partido. Sí, una figura muy problemática a lo largo y ancho de América Latina y te diría de todo el mundo presidencial, porque es eso, estás a un latido de tener el poder absoluto y al mismo tiempo, mientras el corazón del presidente late, no tenés ningún poder, estás absolutamente de forma decorativa. Es por eso que genera tanto problema. Arranquemos con el oficialismo, arranquemos con obviamente la candidatura que está más instalada, la candidatura más fuerte, que es la de Iván Cepeda. ¿Quién va a estar acompañando a Iván Cepeda en la fórmula el 31 de mayo? El anuncio que hizo Iván Cepeda fue de Aida Quilcue, Darío. Ella es, recordemos, una líder indígena. Hace pocos días, cerca de 15 días, pues ella, recordemos, fue protagonista de un secuestro express que duró menos de 6 horas en el departamento del Cauca, de donde, por supuesto, es donde ella se mueve y es oriunda. Pertenece a la comunidad Nasa indígena y actualmente es senadora de la República. Ella es la que ha escogido justamente Iván Cepeda como la fórmula vicepresidencial. Le hemos preparado una placa, Darío, para que la puedas compartir con nuestra audiencia con los detalles más destacados de esta vicepresidenta. Es la fórmula de Iván Cepeda del oficialismo de la izquierda colombiana. Exactamente, 53 años, lideranza indígena, defensora de derechos humanos y del pueblo Nasa, senadora de la República, el secuestro del que hablabas recién, un perfil que hace acordar mucho, Sergio, al de Iván Márquez, ¿no? Al de Iván Márquez, perdón. Hice una mezcla entre Iván Cepeda y Francia Márquez. Hace acordar mucho al perfil de Francia Márquez como elección de compañera de fórmula por parte de Gustavo Petro. Es decir, buscar a una figura del universo de la izquierda
pero que pertenezca a una minoría, digamos. Ni Iván Cepeda ni Gustavo Petro pertenecen a ninguna minoría en Colombia, más bien todo lo contrario, y si uno va a sus raíces, pertenecen a las élites, más o menos élites dentro de Colombia. Entonces, buscar de alguna forma rodearse de pueblo es lo que buscó con una figura obviamente muy fuerte del mundo afrodescendiente, como es Francia Márquez, y ahora parece que fuera a buscar lo mismo Iván Cepeda con Aida Quilcue, ¿no? Daría un poco esa sensación. Alguien que ha tenido también sus polémicas, ¿no? Sergio, no sé si tenemos una situación que estuvo viralizándose en estas horas, cuando justamente se da esta confirmación por parte de Iván Cepeda, de un retén policial al que un poco se quiso resistir Aida Quilcue hace un tiempo. ¿Tenemos la secuencia para compartir? Bueno, no la tenemos. Pero digo, es un perfil obviamente, digamos, combativo, vamos a decir, en línea un poco con lo que es la propuesta política de Cepeda, Sergio. Sí, claro, Darío. Mira, lo que se buscan son líderes, como muy bien lo dices, de minorías, pero hay una gran diferencia entre Francia Márquez y Aida Quilcue, y es que Francia Márquez sí se midió a una consulta para llegar a la presidencia de la República y alcanzó cerca de 800.000 votos, cerca de 1 millón de votos, que era lo que le estaba proponiendo a Gustavo Petro para acompañarle. Se volvió en ese momento, en el 2022, se convirtió en una figura política Francia Márquez, que venía de unas minorías que muy pocas personas la conocían, también oriunda del departamento del Cauca, de donde es Aida Quilcue. Parece que este departamento lo está o siempre ha estado en la mira, en la lupa de la izquierda colombiana para poder sacar allí sus mejores fichajes políticos en momentos electorales. Y justamente allí Francia Márquez ya tenía un poder político mucho más fuerte, y esa presión de la izquierda en unas votaciones donde Gustavo Petro alcanzó cerca de 4 millones de votos, pues le jugó que ella se convirtiera en la fórmula vicepresidencial. Algo así lo está haciendo en este momento Iván Cepeda, llevando a alguien que pertenece a los líderes indígenas, que ha representado los derechos de estas comunidades también en el departamento del Cauca, que han sido víctimas de los grupos al margen de la ley, pero que también hay algo que hay que revisar aquí, Darío, y es que cómo se va a responder ante las comunidades indígenas que en Colombia tienen, podemos decir, una legislación un poco diferente a los ciudadanos normales. La mayoría de derechos, o la mayoría de obligaciones más bien, que tienen los ciudadanos en Colombia no se aplica a las comunidades indígenas. ¿Cómo va a responder en este punto una vicepresidenta de una comunidad indígena en Colombia frente a este aspecto? Es algo que por supuesto hay que mirarlo con pinzas, con detalles, y cuáles van a ser las propuestas, que esto más allá del personaje que esté, lo que se tiene que mirar son las propuestas. ¿Con qué va a llegar para poder sacar adelante al país? No solo para las comunidades indígenas, aquí se gobierna para cerca de 52 millones de colombianos. Sí, vemos mientras tanto imágenes de una protesta en 2021 de grupos indígenas donde golpean fuertemente a un policía. No sé realmente, no me consta que haya sido así, pero eso te pregunto a vos, Sergio, si había gente acusando a Aida Quilcue que había mandado a golpear a los policías. ¿Eso es realmente así? No se sabe hasta el momento, Darío. Esta información pues no la tengo tan precisa justamente en este momento, y caeríamos en algún tipo de desinformación, pero por supuesto siempre ha sido una líder indígena que ha estado acompañando a todas las movilizaciones de la izquierda a través de la Minga Indígena, que se ha convertido en los grupos que ha recorrido el país cada vez que el presidente Gustavo Petro los convoca para poder llenar plazas públicas. En Bogotá, la Minga Indígena, como se conoce, la comunidad indígena, sobre todo del departamento del Cauca, del Valle del Cauca, de Nariño, son las que llegan a Bogotá para poder llenar la plaza pública en momentos en que el presidente actual se encuentra en plaza pública. Pues vamos a ver qué le empieza a salir a la actual senadora Aida Quilcue, y sobre todo, qué papel va a jugar y qué propuestas, Darío, tiene que presentar junto a Iván Cepeda. Metámonos en la oposición, Sergio. ¿Quién va a acompañar a Abelardo de la Espriella, que es, recordemos, un candidato que aparece fuertemente embanderado en consignas
muy combativas por el lado de la derecha, con mucho énfasis en la agenda de seguridad, muy pero muy crítico de Gustavo Petro. Y entonces, ¿quién lo acompaña? Darío, mientras que Iván Cepeda de la izquierda está uniéndose con los líderes indígenas, por el lado de Abelardo ya se centra en algo un poco más técnico, con más experiencia dentro del manejo público y el manejo de recursos. Allí se encuentra José Manuel Restrepo, él fue exministro de Hacienda y también exministro de Comercio, Industria y Turismo durante el periodo de Iván Duque. Es un hombre que ha estado entre la academia y el sector público, ha sido rector de varias universidades en Colombia y es la nueva fórmula vicepresidencial. El anuncio lo hizo hoy justamente Abelardo de la Espriella, llevándose a una figura económica y política de nuestro país. Bien, acá vemos el perfil, 55 años, economista, ministro de Hacienda y Crédito Público, ministro de Comercio y rector de la Universidad EIEA. Interesante lo que vos marcás porque son estrategias diferentes. Iván Cepeda queriendo consolidar una base. Totalmente diferentes. Exactamente, queriendo consolidar una base, vamos a decir, de los sectores que quieren, bueno, un cambio más profundo, que quieren el camino iniciado por Petro, pero profundizado, digamos. Y por el otro lado de la Espriella, que en vez de ir por ese camino, dice, voy más hacia el centro. Claramente Restrepo es alguien que uno identifica más hacia el centro político que el propio de la Espriella. Sí, total, Darío, total. José Manuel Restrepo sí ha estado en el centro, ha tenido puestos en el sector público de gobiernos de derecha, pero su pensamiento, la forma él de conversar siempre es de centro. Es una persona que tiene conocimiento del mundo, se mueve muy bien en ese aspecto financiero, con varios contactos a nivel mundial, y esto le podría traer a Colombia alguna relación importante en este nuevo rompecabezas geopolítico que se está viviendo desde los Estados Unidos. Repito, mientras el lado de la izquierda colombiana con Iván Cepeda le apuestan a las minorías, le apuestan a reivindicar los puestos de los indígenas en el gobierno público, por el lado de la derecha de Abelardo de la Espriella, pues le apuesta a algo mucho más técnico, a tratar de conseguir personas que tengan los contactos internacionales para aumentar la inversión, para buscar la productividad del país y alguien que sabe el manejo justamente de las finanzas públicas de Colombia. Último, Sergio, teníamos ya un compañero de fórmula, una compañía de fórmula definida. Es de un candidato que hoy aparece bastante lejos en todas las encuestas, pero por supuesto siempre puede haber una sorpresa. Estamos hablando de Uribe Londoño, recordémoslo, nada más para no dejar de mencionarlo, Sergio. Sí, Darío, lo que te comentaba en la emisión de ayer, son aproximadamente 17 candidatos en este momento que estarían en el tarjetón a la presidencia de la República en primera vuelta para el 31 de mayo. Solo 3 candidatos han mostrado su fichaje y entre esos está Miguel Uribe Londoño, quien también ha anunciado justamente a Luisa Villegas. Luisa Fernanda Villegas, quien la acompañará ahí, es una persona que es administradora de empresas, que además hay un dato importante aquí, Darío, ella fue secretaria privada de José Manuel Restrepo en el Ministerio de Industria y Comercio. Entonces tienen una relación directa, se conocen muy bien en ese aspecto, son muy cercanos y bueno, ideológicamente podrían ayudarse en ese punto. También fue agregada comercial de Colombia en Argentina, en Paraguay y Uruguay durante el gobierno de Iván Duque, así que también conoce el aspecto comercial en ese punto. Hasta el momento, Darío, son estos 3 fichajes, estas 3 personas quienes están como ya fórmula vicepresidencial en Colombia y que se empiezan a mover, como lo decíamos, justamente a partir de hoy, borrón y cuenta nueva, desde hoy empieza a moverse la candidatura presidencial en Colombia. Impecable, Sergio, la seguimos obviamente ya en modo campaña. Claro que sí, Darío, importante, es posible que Paloma Valencia hoy esté dando a conocer también su fórmula vicepresidencial y el viernes va a radicar ante la registraduría su candidatura oficial para la presidencia. Bien, estamos atentos.